Hola, hola niñas y niños del quinto grado. Estamos ingresando a la semana número 36 y completando nuestra experiencia de aprendizaje El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. El día de hoy trabajaremos el área de matemática con la actividad Elaboramos la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Nuestra meta para el día de hoy: diseñar y construir un panel de tipo modular utilizando figuras geométricas. Así se inicia entonces nuestra actividad. Bienvenidos todos ustedes, niñas y niños, a nuestra actividad de hoy. Vamos a comenzar. En la actividad anterior explicaste cómo podrías expresar tu amor por la patria en el marco del Bicentenario. Hoy resolverás problemas que implican diseñar y construir un panel modular utilizando figuras geométricas elaboradas con cartón u hojas de reuso. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, representar el panel usando trozos de papel de reuso de forma cuadrangular y triangular. Segundo, descomponer el panel en las figuras que la componen. También calcular el área de la superficie del panel y explicar el procedimiento que realizaste para calcular el área de la superficie del panel. Bien, entonces, para esta actividad, para este propósito, vamos a presentarte a continuación un problema. Bianca y Ariana son dos niñas del quinto grado. Cada una elaboró un panel para presentar sus producciones en una feria. Este panel lo construyeron utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Ahí observamos los diseños que han elaborado Bianca con cuadrados y triángulos de 3 colores y Ariana ha utilizado 2 colores también con cuadrados y triángulos. Si el área de cada cuadrado mide 100 centímetros cuadrados y de cada triángulo 43 centímetros cuadrados aproximadamente, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca para elaborar su panel? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Ariana para elaborar su panel? Ya están dadas entonces las condiciones del problema y lo que nos toca a nosotros es resolverlo de manera individual con lo que tú conoces, con lo que tú sabes, lo que has aprendido, con tus conocimientos previos, con tus materiales. Esto es lo que vas a hacer a continuación. Pero, ya sabemos, tienes que comenzar leyendo el problema, empapándote de lo que él nos dice para poderlo comprender. ¿De qué trata el problema? Eso es lo que tienes que saber. Tienes que compenetrarte con el problema para saber de qué está tratando, leer los datos, la información que nos trae. ¿Qué nos pide resolver el problema? Ya sabemos que se trata de 2 paneles que han propuesto 2 niñas, entonces por ahí está la dirección en cuanto a lo que vamos a resolver en este problema. Y ahora, ¿cómo lo resolverías? Vamos a pensar, vamos a ver nuestras estrategias, vamos a ver qué es lo que tenemos a la mano, qué es lo que conocemos para comenzar a proponer una solución. Vamos a ver también en cuanto a materiales, qué es lo que tenemos para representarlo, porque la pregunta es ¿cómo lo representarías? ¿Por qué y con qué materiales? En esta ocasión lo que tenemos a la mano en casa nos puede servir para comenzar con la solución a este problema. Nosotros también tenemos algo que proponerte, porque el trabajo anterior es tuyo, de manera individual. Ahora nosotros te vamos a proponer una solución a manera de sugerencia y vas a comparar con lo que tú has hecho. Entonces tenemos acá el primer paso. Representa los diseños de los paneles de Bianca y Ariana con trozos de papel de reuso en forma de cuadrados y triángulos. Vamos a usar papel primeramente para esta representación. Recorta en cuadrados y triángulos y coloréalos de acuerdo a cada diseño. Si tienes papel de color también puedes utilizarlo para que ya te sirvan como elementos para diseñar el panel.
Aquí lo que tenemos es un cuadrado y un triángulo. El cuadrado en cada lado tiene 10 centímetros de medida. Cada uno de los 4 lados mide 10 centímetros. Pero en el problema nos dieron el área total. El área es de 100 centímetros cuadrados. Quiere decir que han hallado esta área multiplicando 2 de sus lados. 10 por 10, o puede ser en este sentido 10 por 10, en este otro o en este también. 10 por 10, 100, 100 centímetros cuadrados. Aquí en el caso del triángulo también, cada lado tiene 10 centímetros, la base también 10 centímetros. Y al hacer el procedimiento 10 por 10 y dividirlo entre 2, aproximadamente obtenemos 43 centímetros cuadrados, que es el área de este triángulo. Lo que tenemos que ver también es que, teniendo la medida de un lado del cuadrado, tenemos que hacer coincidir con uno de los lados de cada triángulo. En este caso, este lado del cuadrado rojo coincide en tamaño con el lado del triángulo celeste y con el otro lado también del triángulo en blanco. Entonces, de ese modo han ido ordenándose estas piezas, cuadrados y triángulos, para tener finalmente un diseño del panel. Y aquí también lo mismo ha hecho Ariana. Igual, ¿no? Un lado del cuadrado naranja coincide en tamaño con uno de los lados del triángulo azul, y así en todos los demás triángulos y cuadrados están coincidiendo, y eso es justamente lo que tienes que hacer. Aquí tenemos en el paso también, en este primer paso, los elementos que vamos a utilizar. Tenemos cuadrados en rojo y cuadrados en naranja, triángulos en celeste, en azul y en blanco, cada uno con la medida del interior del área, 100 centímetros cuadrados para los cuadrados y 43 centímetros cuadrados aproximadamente para cada triángulo. Recorta la cantidad de cuadrados y triángulos suficientes para representar los diseños de los paneles de Bianca y Ariana, como los tenemos a la vista. Ahora, en el segundo paso, copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla, teniendo en cuenta la cantidad de cuadrados y triángulos de cada diseño. Ya recordamos el diseño de Bianca, que utiliza cuadrados rojos en cantidad de 17, si es que los hemos contado, y tenemos que hacerlo. Triángulos en blanco tenemos que colocar la cantidad correcta, lo mismo que triángulos celestes. Para el diseño de Ariana, igual, los cuadrados en naranja, cuántos son, y cuántos son los triángulos en azul. En el tercer paso ya tenemos que elegir la operación correcta que nos permita dar respuesta a la primera pregunta del problema: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca para elaborar su panel? Es esta las primeras operaciones, o en este segundo grupo, los que vamos a determinar y resolver lo que nos daría respuesta a la pregunta. Tenemos 20 por 100 más 36 por 43. Por el otro lado, 17 por 100 más 10 por 43 más 30 por 43. ¿Cuál de los dos grupos de operaciones es el que nos conviene utilizar? Lo mismo, en el cuarto paso vamos a elegir también la operación correcta y vamos a resolverla para responder a la pregunta en cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Ariana para elaborar su panel. Finalmente, teniendo ya las respuestas, los resultados, vamos a responder: Bianca utilizó tantos centímetros cuadrados de cartón para elaborar su panel. Lo mismo en el caso de la segunda pregunta: Ariana utilizó tantos centímetros cuadrados de cartón para elaborar su panel. Esas cantidades tú las tienes que encontrar luego de resolver las operaciones. Ten en cuenta que podemos usar las diferentes formas geométricas, cuadrados, triángulos, rectángulos, etc., para estructurar o construir algo, como por ejemplo
el panel para la exposición. Y aquí tenemos diferentes figuras geométricas. Tenemos triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, que podemos utilizar. Todo ya queda a tu criterio. Estas formas geométricas se organizan de manera creativa para diseñar, construir o cubrir diversas superficies. Ahí tenemos formaciones ya de diseños que han utilizado figuras geométricas. Tenemos aquí pentágonos, tenemos aquí cuadrados, acá tenemos triángulos, rombos, y las figuritas en pequeño, cuando se han agrupado, han dado lugar a nuevas formas, a nuevos diseños. Aquí tenemos más diseños con figuras específicas. Tenemos un helicóptero, una manzana parece, y otros elementos que nos dan a entender de que con figuras geométricas podemos diseñar cualquier dibujo, cualquier figura que nuestra creatividad nos permita. Hasta unos que sean más complejos, como las baldosas, por ejemplo, en algunos ambientes de los domicilios, y lo que estamos apreciando acá. Eso depende de tu creatividad, hasta donde pueda llegar. Continuamos entonces. Ahora que has revisado y comparado los dos procedimientos, el tuyo y el que te hemos propuesto, te invitamos a reflexionar y responder las preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de ellos puedes mejorar? Entonces, tienes que revisar tus procedimientos e identificar si alguno todavía falta mejorar. Entonces nos cuentas cómo podrías mejorarlo. También la pregunta: ¿por qué será importante saber construir estos paneles? ¿Para qué nos servirán? Tú, niña, niño de quinto grado, ya tienes experiencia en cuanto a elaboración de paneles, estoy seguro, porque en tu aula los has elaborado. Entonces ya sabes cuál es la importancia de construir estos paneles. Y también te decimos qué otras figuras geométricas se pueden utilizar. Todo lo dejamos a tu criterio, a tu creatividad, porque sabemos que tu curiosidad y tu ingenio no tienen límites, y puedes utilizar las figuras que desees para poder construir, diseñar algunas figuras de manera extraordinaria, que estamos seguros lo vas a hacer. Y seguimos aprendiendo, puesto que te vamos a proponer nuevos retos. Resuelve el siguiente problema. Isabel y Jorge también son estudiantes de quinto grado y elaboraron sus paneles utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Aquí observas dos diseños de Isabel y Jorge. Lo que vemos es que son un poco más complejos que los primeros que hemos resuelto. Si cada cuadrado mide 100 centímetros cuadrados y cada triángulo 43 centímetros cuadrados aproximadamente, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Isabel para elaborar su panel? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Jorge para elaborar el suyo? Entonces, son las mismas preguntas, pero para diseños diferentes. Ahora sí, entonces ha llegado el momento que elabores creativamente tu panel para publicar tus productos. Los productos de las 2 semanas, 35 y 36, lo anteriormente trabajado, han sido como un ejercicio, como un ensayo, para que ahora sí te pongas a trabajar tu panel del bicentenario. Ese es el producto de estas 2 semanas. Los materiales que vamos a utilizar: cartón, cartulina, papel u otro material que se asemeje, que sea parecido y que te sea útil. Tijeras, goma o cinta para pegar, lapiceros. Los materiales también lo dejamos a tu criterio. El procedimiento: primero, estima cuánto de espacio ocuparán los productos de las 2 semanas que publicarás en el panel para evitar que falte o sobre mucho espacio. Decide las medidas de tu panel, el largo, el ancho, el diseño, la forma. Eso ya queda a tu criterio. Segundo, en tu cuaderno o en hojas de reuso dibuja el diseño de tu panel. Toma como referencia los paneles presentados en los problemas resueltos. Decide qué figuras geométricas utilizarás y cuántas figuras de cada tipo necesitas. Tercero, en un cartón u otro material similar, dibuja la cantidad de figuras geométricas que necesitas para construir el panel, de acuerdo a tu diseño.
puedes utilizar las figuras geométricas del anexo Figuras Geométricas para construir el panel. El enlace te voy a dejar en la descripción. Recorta y pinta las figuras geométricas de acuerdo a tus gustos. Acá nuevamente tenemos las figuras que vimos antes, el cuadrado de 10 centímetros por lado y nuestro triángulo también 10 centímetros por cada lado. Cuarto paso. Sobre una superficie, por ejemplo una pared, organiza las figuras geométricas de acuerdo a tu diseño. Vas a organizarlas, juntarlas, unirlas, disponerlas para que ya tengas una visión de cómo va a ser tu diseño. Para unirlas entre sí puedes utilizar goma o cinta adhesiva. Quinto paso. Compara el tamaño de tu panel con el espacio que ocuparán tus productos. Reajuste el tamaño de tu panel de ser necesario. Tienes que hacer este trabajo para que puedas ver justamente lo que va a ocupar cada uno de tus productos, los que has seleccionado de estas 2 semanas dentro del diseño de tu panel. Hasta este punto, si tú has llegado, te felicito, ya has elaborado tu panel. Y ahora sí, vamos a evaluar nuestra actividad. Evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios siguientes. Representa el panel usando trozos de papel de reuso de forma cuadrada y triangular. ¿Eso hiciste? ¿Sí o no? Explica cómo lo hiciste. ¿Descompusiste el panel en las figuras que la componen? ¿Hiciste el diseño de cada figura para saber cómo las vas a ir ubicando? Tienes que explicar cómo lo hiciste. ¿Calculaste el área de la superficie del panel? ¿El área de la superficie total del panel, así como lo hemos hecho en el problema? ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para calcular el área del panel? ¿Has explicado ese procedimiento, sí o no? Y si lo has hecho, también explica cómo lo hiciste. Si tus respuestas han sido sí en cada uno de los ítems y explicaste además cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo y por ello tienes nuestra felicitación. Ahora el trabajo con tu familia, que lo recomendamos siempre. Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Coméntales que las figuras geométricas se componen para construir otras figuras. Por ejemplo, en las primeras que vimos utilizaron cuadrados y triángulos. Pídeles que te apoyen para mejorar tu panel. Y ahora nuestra reflexión viene primero recordando la meta: diseñar y construir un panel de tipo modular utilizando figuras geométricas. Vamos a completar nuestro cuadro sobre nuestros avances en la resolución de problemas que implican áreas. ¿Qué sabía antes de la actividad de hoy? ¿Qué sabía sobre áreas? ¿Qué sabía sobre elaborar paneles? ¿Qué sé ahora? Ahora que he concluido con mi actividad, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Y cómo lo logré? Los procedimientos que apliqué para llegar a comprender todo lo que he aprendido el día de hoy. Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican áreas. Y ahora sí estamos llegando al final, recordándote siempre que no te olvides de organizar tu portafolio. En él debes adjuntar la resolución de problemas señalando tus logros obtenidos y cómo los obtuviste. También puedes guardar el cuadro anterior para que reflexiones cómo vas progresando. Elaboramos la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Ha sido nuestra actividad de hoy. Muchas gracias por tu atención. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.